Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos cargados de una noticia que ha dado mucho de qué hablar, y es que, como saben, nuestro querido Can Yaman siempre sabe cómo revolucionar las redes y acaparar titulares. Esta vez, la cosa va de piscinas, desnudos y, por supuesto, la picante respuesta del propio actor que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Así que si están listos para sumergirse en este cotilleo de primera mano y descubrir todos los detalles, quédense hasta el final. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. ¡Vamos allá! Imaginen la escena, un día soleado, una piscina cristalina, y de repente, una foto que se vuelve viral. Pues justo eso es lo que ha sucedido con Can Yaman. Resulta que el actor, conocido por su carisma y su físico imponente, protagonizó un incidente que rápidamente se convirtió en trending topic. Alguien compartió una fotografía suya en una piscina, y lo que más llamó la atención fue que, según la imagen y los comentarios que la acompañaban, parecía estar completamente desnudo. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los comentarios iban desde la admiración pura y dura hasta la crítica más tajante, pasando por supuesto por las especulaciones y los rumores. ¿Fue un descuido? ¿Una pose intencionada? ¿Algo planeado para generar atención? Las preguntas llovían y la incertidumbre flotaba en el ambiente digital. La verdad es que Can Yaman no es ajeno a los flashes y a la atención mediática. Desde que saltó a la fama con sus exitosas novelas turcas, su vida personal y profesional ha estado constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus publicaciones, parece ser analizado al milímetro. Y esta vez, la piscina se convirtió en el escenario de uno de sus momentos más comentados. La fotografía en cuestión, que circuló como pólvora, mostraba a un hombre muy parecido a Can, disfrutando de un refrescante baño. Sin embargo, la perspectiva de la cámara y el ángulo desde el que se tomó la imagen, sumado a la ausencia de ropa, desató la tormenta perfecta de opiniones. Hubo quienes defendieron al actor, argumentando que cada quien es libre de hacer lo que quiera en su espacio privado, y que no había nada de malo en disfrutar de un día de piscina sin traje de baño si así lo deseaba. Otros, en cambio, criticaron la supuesta exhibición, calificándola de innecesaria o buscando protagonismo. Y por supuesto, no faltaron los que aprovecharon la oportunidad para hacer chistes y memes, que es algo que en Internet, como bien sabemos, nunca falla. El debate estaba servido y la imagen de Can, o quien se pareciera a él, desnudo en la piscina, se convirtió en el tema de conversación principal en muchos foros y redes sociales. Pero, ¿qué dijo Can Yaman al respecto? Porque, como les adelantaba al principio, la verdadera joya de esta historia es su reacción. Ante el revuelo que se había generado, y con la presión mediática aumentando, Can Yaman no se quedó callado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque su respuesta no fue para nada lo que muchos esperaban. En lugar de disculparse, de dar explicaciones confusas o de intentar negar lo sucedido, Can decidió dar un giro de 180 grados a la situación. Poco después de que la foto se viralizara y las especulaciones estuvieran a flor de piel, el propio Can Yaman tomó la palabra. Y lo hizo como suele ser su estilo, con una mezcla de humor, descaro y una pizca de picardía que lo caracteriza. En una entrevista o quizás a través de un comunicado en sus redes sociales, no recuerdo bien el medio exacto en este momento, pero el mensaje fue contundente. Ante la pregunta sobre si era él quien aparecía desnudo en la piscina, su respuesta fue algo así como: si la gente quiere verme desnudo, que paguen por verme en mis películas o en mis proyectos. No voy a regalar mi desnudez en una piscina. ¡Boom! Un golpe directo a las críticas y una muestra de su astucia. Con esta declaración, Can Yaman no solo zanjó el tema, sino que además lo aprovechó para promocionar su trabajo. Es una jugada maestra, ¿no les parece? De repente la fotografía que supuestamente lo ponía en una situación comprometida se transformó en una oportunidad de marketing. Puso el foco en su carrera, en su profesión, y dejó claro que su cuerpo y su imagen son parte de su arte, de su trabajo, y que no están disponibles para ser consumidos gratuitamente en cualquier contexto. Esta respuesta es un reflejo de la personalidad de Can Yaman, que siempre ha sido bastante directo y no teme expresar lo que piensa. Lejos de esconderse o de sentirse avergonzado, utilizó la controversia a su favor. Es como decir: sí, soy un actor, soy una figura pública, y mi cuerpo a veces forma parte de mi trabajo.
Pero eso no significa que esté disponible para el público en cualquier momento y de cualquier forma. Si quieren verme en todo mi esplendor, habrá momentos y proyectos específicos para ello. Lo interesante de esta picante respuesta es cómo desmonta las expectativas. Uno podría esperar una reacción defensiva, una explicación técnica sobre la foto, o incluso un enfado. Pero Can Yaman optó por la ironía y la reivindicación de su propia imagen como profesional. Es una manera muy inteligente de manejar una situación que, para muchos otros, podría haber sido un verdadero dolor de cabeza. Lo que para algunos era una indiscreción, para él se convirtió en una oportunidad para hablar de su carrera, de su arte y de su valor como actor. Además, esta declaración también toca un punto importante sobre la relación entre las figuras públicas y sus seguidores en la era digital. Hoy en día, con las redes sociales, la línea entre lo público y lo privado se difumina constantemente. Las fotos filtradas, los rumores, las especulaciones, todo se amplifica y se discute a la velocidad de la luz. Y Can Yaman con su respuesta parece decir, entiendo que hay interés en mi vida, pero hay límites. Mi cuerpo y mi imagen tienen un valor profesional, y ese valor debe ser reconocido y recompensado. Y es precisamente por eso que su respuesta ha generado tanto impacto y ha sido tan aplaudida por muchos. No solo es ingeniosa, sino que también es una reivindicación de su espacio y de su profesionalismo. No se dejó avasallar por la situación, sino que la controló y la redirigió hacia donde él quería. Es un ejemplo de cómo, a veces, la mejor manera de responder a la controversia es con inteligencia y un toque de audacia. Ahora analicemos un poco más el trasfondo de esto. ¿Por qué tanto revuelo por una foto en una piscina? Bueno, en parte porque Can Yaman es una figura muy atractiva y con un gran número de seguidores, especialmente en Europa y Latinoamérica. Su físico es uno de sus atributos más comentados, y cualquier imagen suya, sea intencionada o no, genera un gran interés. La idea de verlo en una situación de vulnerabilidad, como podría ser estar desnudo, despierta la curiosidad y la fantasía de muchos. Pero Can, al responder de esa manera, les pone un freno a esas fantasías y las canaliza hacia lo que él considera más apropiado. Les dice en esencia, lo que ven en mis proyectos es lo que estoy ofreciendo profesionalmente. Mi vida privada es mi vida privada, y si quieren ver más, tendrán que apoyar mi trabajo. Es una estrategia que sin duda ha generado más interés en sus futuros proyectos. ¿Quién no querría ver a un actor tan seguro de sí mismo y con una respuesta tan brillante? Esta anécdota nos deja varias lecciones. Primero, la importancia de la comunicación. Can Yaman no ignoró el problema, sino que lo abordó de manera directa y con su propio estilo. Segundo, la astucia para convertir una situación potencialmente negativa en una oportunidad. Y tercero, la reivindicación de la imagen profesional. Como actor, su cuerpo y su imagen son herramientas de su trabajo, y él tiene el derecho de decidir cómo y cuándo se utilizan. Así que para recapitular, la historia va así: una foto de Can Yaman supuestamente desnudo en una piscina se vuelve viral, desatando todo tipo de comentarios y especulaciones. Ante esto, el actor no se esconde ni se defiende de manera tradicional, sino que lanza una respuesta cargada de picardía y estrategia: si quieren verme desnudo, paguen por mis películas. Una jugada maestra que ha dejado a todos hablando y, sin duda, ha avivado aún más el interés por su carrera. Y es que al final del día, eso es lo que importa. Can Yaman es un actor y como tal, su talento y su trabajo son lo que deben prevalecer. Las polémicas, los rumores, son a veces parte del camino, pero la forma en que se gestionan puede marcar una gran diferencia. Y en este caso Can ha demostrado una vez más que sabe moverse en el complejo mundo del espectáculo con inteligencia y determinación. Así que ahí lo tienen, la picante respuesta de Can Yaman sobre estar desnudo en la piscina. Una historia que, como ven, da para mucho y que, una vez más, demuestra por qué este actor turco sigue siendo uno de los más comentados y admirados. ¿Y a ustedes, qué les pareció la respuesta de Can Yaman? ¿Les pareció ingeniosa, atrevida, o quizás un poco provocadora? Nos encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación y compartan sus impresiones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir estando al día de las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen asterisco me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos para que todos se enteren de esta interesante historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones.
Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.